¿Qué hola? ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy estoy aquí para aclararte la diferencia entre el sujeto de la oración y el sustantivo. Sí, de hecho, en muchas ocasiones cuando me toca dar temas de gramática en clase, mis alumnos suelen confundir los términos sustantivo y sujeto de la oración. A veces les pido que identifiquen ciertos elementos en las oraciones y me subrayan el sujeto de la oración y me ponen sustantivo o viceversa. Creo yo que este error puede tener diferentes tipos de orígenes y uno de ellos, a mí me parece bastante lógico que se puedan confundir hasta por la palabra, ¿no? Los dos términos comienzan con sujeto y sustantivo. Creo yo que se podrían confundir hasta por algo tan elemental como eso. Pero también creo que las confusiones van un poco más allá, porque también en sus usos se pueden entrelazar. Así que vamos a comenzar aclarando precisamente qué es un sustantivo. Un sustantivo es una palabra que representa un algo, un ente. Podría ser un objeto, un animal, un lugar, una persona, una emoción, un sentimiento, un concepto incluso. Por ejemplo, si yo dije a las palabras mesa, piedra, Luis, Javier, perro, tortuga, México, Argentina, guerra, paz, felicidad, tristeza, todos estos términos son sustantivos porque son una palabra que representa un concepto, una idea, un objeto, una persona, un algo. Ahora, ya que dejamos eso en claro, vamos a irnos a la definición de sujeto de la oración y una vez que hayamos visto ambas definiciones, vamos a ver cómo se pueden entrelazar y cómo diferenciarlas. El sujeto de la oración se define como es quien realiza la acción. Y esta definición me gusta porque hace súper fácil de identificar al sujeto en oraciones sencillas como Juan come pizza. En este caso podemos identificar que el sujeto de la oración es Juan porque es él el que come pizza. La pizza no está comiendo nada. Ahora, aquí es el primer punto donde se pueden entrelazar el sujeto de la oración y el sustantivo. Porque la palabra Juan en sí misma es un sustantivo. Acabamos de decir que los sustantivos son palabras que representan algo, entes, conceptos, y Juan es un algo. Juan es una persona, Juan es un sustantivo. Sin embargo, en este caso el sustantivo Juan coincide con que es también el sujeto de la oración. Eso no significa que sean lo mismo, porque dentro de la misma oración también tenemos otro sustantivo que es la palabra pizza. Es también una palabra que representa un concepto, en este caso a la comida que está devorando Juan, pero la pizza, como dijimos, no está comiendo nada, no es quien realiza la acción y por lo tanto no es el sujeto de la misma. Juan y pizza son sustantivos, pero solo Juan es el sujeto de la oración porque él es quien realiza la acción. Ahora, en este caso teníamos un sujeto que tenía una sola palabra, Juan. Sin embargo, habrá oraciones donde el sujeto se componga de más de una palabra. Por ejemplo, si yo dijera, el hijo del vecino chocó la cerca. En este caso, el sujeto de la oración es el hijo del vecino. Son 4 palabras, el hijo del vecino, 4 términos. Sin embargo, vamos a ver la diferencia porque en este caso el sujeto de la oración no hay que confundirnos. El sujeto de la oración es todo completo, el hijo del vecino. Pero dentro del sujeto tenemos 2 sustantivos, la palabra hijo y la palabra vecino. Ninguno de ellos por sí mismo es el sujeto de la oración, sino que los dos en conjunto, todavía con el término él y con el término del, van a formar el sujeto de la oración, el hijo del vecino. Ahora, podemos estar de acuerdo en una cosa. El hijo del vecino tiene nombre. E imaginemos que es el mismo Juan que se devoró la pizza. Así que podríamos haber mencionado el sujeto de la oración con una sola palabra. Juan. Podríamos haber dicho que Juan chocó la cerca. Pero ya de por sí se acabó la pizza, no vamos a meterlo en más problemas. Lo quisimos decir únicamente como el hijo del vecino. Ahora, cuando hacemos esto, que utilizamos varias palabras para referirnos a un solo ente, a esto se le conoce como un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando una palabra para referirnos a un concepto, sino varias palabras para referirnos a un concepto, el hijo del vecino.
Todo eso es un sintagma nominal que equivale a lo mismo que decir Juan en este ejemplo. Utilizar sintagmas nominales como sujeto de una oración es bastante común y lo podemos ver en oraciones como por ejemplo, todos los alumnos reprobados del tercero B se quedaron sin recreo. En este ejemplo, si te fijas, tenemos todos los alumnos reprobados del tercero B. 7 palabras para referirnos al sujeto de la oración, a un solo concepto, a las personas que se quedaron sin recreo. Pero utilizamos 7 palabras para referirnos a ellos. Todos los alumnos reprobados del tercero B. Así que resumiendo, ¿cuál es la diferencia entre el sujeto y el sustantivo? Bueno, el sustantivo por un lado es una palabra que representa un concepto, una idea, un algo, un objeto, una persona, etc. Que este sustantivo puede llegar a coincidir y estar funcionando como el sujeto de alguna oración, sí puede suceder, pero eso no significa que todos los sustantivos que existan en el mundo siempre se utilicen como sujeto de alguna oración. Ahora, por otro lado, el sujeto de la oración es quien realiza la acción, que puede llegar a coincidir con que esté siendo representado por medio de un sustantivo, sí puede llegar a suceder, pero eso no significa que siempre se represente con un sustantivo. Puede ser representado también por medio de un sintagma nominal, que sería un conjunto de palabras, o incluso por un pronombre, una palabra que lo reemplace. Es más, incluso podríamos no escribir el sujeto de la oración y de todas formas entenderse por la conjugación del verbo. Por ejemplo, si yo dijera la oración, mañana iré al cine con mi novia. En este caso yo no estoy diciendo quién va a ir al cine mañana con su novia, pero se entiende por la conjugación iré que tengo que ser yo, no hay de otra. La conjugación del verbo únicamente nos deja la posibilidad de que el sujeto sea yo. A este tipo de sujeto que no se escribe pero sí se entiende por la conjugación del verbo, se le conoce como sujeto tácito o sujeto morfológico. Si tenías problemas para identificar estos dos elementos, espero que este video te haya ayudado a solucionar tu problema. Y si no lo logré, pues puedes dejar alguna pregunta, alguna duda o incluso quejarte si quieres en la caja de los comentarios. Puedes dar un like, un dislike, puedes suscribirte o no hacerlo, en fin, eres libre de lo que tú quieras. Por mi parte eso es todo el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, espero mucho que Dios te bendiga, que estés muy bien y nos estamos viendo próximamente con más información.